Nada, gracias por venir, gracias por tener ganas de escucharme tan temprano a la mañana. Prometo no aburrirlos. Mi nombre es Tomás Luqueta, como les estuvieron diciendo. Voy a tratar de contarles el método que usé, por lo menos yo, para crear un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar Alzheimer a través de resonancias magnéticas, ¿no? O a partir de resonancias magnéticas. Antes de ir de lleno, como a lo técnico o a la charla, lo que sea, me gustaría contarles un poquito cómo empezó todo esto. Nada, como les dijeron, yo soy psicólogo, a pesar de dedicarme a la ciencia de datos ya hace varios años. Yo estudié psicología, soy psicólogo, y siempre me tuve un interés como por las neurociencias, la neuropsicología, la investigación y especialmente las enfermedades neurodegenerativas. Siempre me llamaron mucho la atención. Y bueno, siempre quise como tratar de combinar las dos cosas, ¿no? Tratar de combinar lo que es la ciencia de datos o la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, el machine learning, con lo que son las neurociencias. Y dentro de esas cositas que quería combinar siempre tuve este proyecto en mente. Y bueno, hace un año que trabajo, un año y un poco más en realidad, que trabajo en una empresa que se llama Rootstrap, hacen desarrollo de software, pero aparte de lo que hacemos día a día, nos gusta también hacer proyectos de investigación, tratar de hacer proyectos propios, tratar de aprender un poquito más y mejorar nuestras habilidades técnicas. Así que nada, le comenté este proyectito que tenía en mente a mi manager, a Mika, y le copó, le dijo, mandale. Así que nada, terminó saliendo muy bien. Entonces, nada, lo que yo quiero decirle con esto es, esto no tiene una solución de negocio, o sea, no fue planteado como una solución de negocio, sino como una solución de, investigación, tratar de ver qué pasaba, si se podía, si era posible. La buena noticia es que sí. Entonces, ahora sí, yo la charla la estructuré en 3 partes. Vamos a hablar un poco de los datos, de dónde salieron los datos, ¿sí? Dónde los conseguí, más o menos qué datos vienen en términos de resonancia magnética. Después, cómo preprocesamos estos datos, ¿sí? No se los podemos alimentar a la computadora así nomás, al modelo así nomás, hay que hacerles todo un preprocesamiento antes, vamos a hablar un poquito de eso. Y sí, finalmente vamos a hablar después del modelo, cómo se construye el modelo, cómo lo construí, cómo lo entrené, y nada, un modelo que puede clasificar resonancias magnéticas en 3 categorías, ¿sí? Personas sanas, personas con Alzheimer y después personas también que tienen deterioro cognitivo leve, ¿sí? Ahora, ¿qué será esto del deterioro cognitivo leve, no? Vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de hablar de deterioro cognitivo leve, me parece que es importante hablar de demencias. ¿Qué es una demencia? ¿Sí? Que no tiene nada que ver con esto de sos un demente, ¿no? ¿Vieron? Uno tiene este sinónimo de que es un loco, alguien que está loco. No tiene nada que ver con eso. En la medicina, por lo menos, la demencia son un conjunto de síntomas relacionados con la disminución de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Son todos estos procesos psicológicos o cognitivos, justamente, que están basados o tienen algún proceso neuronal, o sea, alguna parte del cerebro que se encarga de ese proceso psicológico. Por ejemplo, la memoria, la atención, el lenguaje, el control inhibitorio, la percepción, algunas cuestiones motoras también, ¿sí? Y acá fíjense que dice también que es a causa de una enfermedad, ¿sí? Las demencias son a causa de una enfermedad. ¿Cuál es la principal? O sea, ¿cuál es la principal enfermedad que causa demencia? Bueno, el Alzheimer. ¿Sí? El 60% más o menos de los casos de demencia son a causa del Alzheimer. Pero no es el único tipo de demencia. Otro tipo de demencia conocido, por ejemplo, es el Parkinson, donde la principal función que está deteriorada o complicada sería la motriz, pero también hay otros problemas, puede haber problemas de lenguaje, de memoria, ¿no? Uno también puede tener una demencia a causa de una ACV. Hay una ACV, hay un accidente cerebrovascular, hay una parte del cerebro que se ve perjudicada y se encargaba de determinada función y bueno, empieza a fallar esa función. Y hay otras también no tan conocidas, como cuerpos de Lewis o demencia frontotemporal. Esto es lo que serían las demencias, ¿sí? Alzheimer es un tipo de demencia. Esto es muy diferente del deterioro cognitivo leve. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Es una etapa temprana de pérdida de capacidad cognitiva. O sea, hay una de estas funciones, ¿sí? Como la memoria, la atención, el lenguaje, que no están dando bien, ¿sí? Pero no es tan grave como la demencia, es un poco más leve, justamente. Y fíjense que dice que no se justifican con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Lamento decirles que a medida que van pasando los años, nuestras capacidades cognitivas van disminuyendo. Es lo normal, es lo esperado, ¿sí? Ahora, el problema es cuando esta lesión o este problema que estamos observando, que nos genera problemas en la vida cotidiana tal vez, es más grave de lo esperado para la edad que tenemos, ¿sí? Eso es el deterioro cognitivo leve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que es más leve que la demencia, como les decía, que casi siempre suele ser en una sola función. Si hay una función que está afectada, a diferencia de la demencia, que por ahí son varias las que están afectadas. Y acá está lo importante, no todos los pacientes con deterioro cognitivo leve terminan desarrollando demencia. Ahora, sí todos los pacientes con demencia, excepto los del ACV, pasaron por algún periodo de deterioro cognitivo leve.
Por lo tanto, si somos capaces de detectar el deterioro cognitivo leve de forma temprana, ¿sí?, seríamos capaces también de darle un mejor, o sea, de mejorar el pronóstico, o sea, mejoraríamos radicalmente el pronóstico o el tratamiento de las personas que van a terminar desarrollando una demencia, ¿sí? Y por lo tanto mejoraríamos también su calidad de vida. Por eso me parece importante no solo detectar el Alzheimer o la demencia en sí, sino también es importante detectar el deterioro cognitivo leve. Ahora que tenemos esto en mente, ya tenemos esto en mente, sí pasemos a la parte más técnica, cómo se desarrolló este modelo. Y como les dije, lo primero es hablar de los datos, ¿sí? En el mundo de las resonancias magnéticas, los datos nos pueden venir en dos tipos de archivos. Tenemos los archivos DICOM, por ejemplo. El archivo DICOM es un slice, es agarrar la resonancia, agarrar una porción, hacer un corte en alguno de los 3 cortes que podemos hacer en una resonancia magnética y quedarnos con esa porción. Fíjense que es 2D, ¿no? Es una foto, no es la resonancia entera, ¿sí? A nosotros esto, a la hora de detectar Alzheimer, no nos sirve mucho, porque nosotros queremos ver el cerebro entero, ¿sí? Queremos tener toda la información, la resonancia entera, y no solo una porción, un slice, una foto 2D. Para eso, por suerte, están los archivos Nifty, ¿sí?, que es, agarramos muchos DICOMs, los juntamos y entonces tenemos la resonancia entera de la persona, ¿sí? Entonces, ahora la información ya no está en 2 dimensiones, ya no es una foto, sino que está en 3 dimensiones. Tenemos la resonancia entera, podemos ver todo el cerebro, ¿sí? Esto es súper importante. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos Nifty Files? Porque necesitamos información para entrenar el modelo. Lo sacamos de una iniciativa que se llama Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, ADNI, son sus siglas. Es una iniciativa, es un repositorio donde investigadores de todo el mundo suben resonancias magnéticas que hayan hecho, junto con otra información clínica, ¿no? Obviamente no hay información personal de las personas, pero sí información clínica. Por ejemplo, el diagnóstico. Tiene Alzheimer, tiene deterioro cognitivo leve, es una persona sana, ¿no? Entonces, de ahí descargué la información, conseguí las resonancias. Obviamente hay que firmar un consentimiento, que esto no se use para uso comercial, es todo de uso investigativo. Yo utilicé 1614 archivos Nifty, o sea, 1600 resonancias, que estaban divididas en 3 clases. Teníamos 328 de Alzheimer, 799 de deterioro cognitivo leve y 487 de personas control o personas sanas. Todo esto pesaba 54 GB, es un montón, por ahí ahora no parezca tanto, pero la verdad que es mucho a la hora de hablar de datos. Pero vamos a ver qué hicimos un poco en esto. Ahora que ya tenemos los datos, sí pasamos a lo que es el preprocesamiento. Como les decía, no podemos mandar las resonancias como llegan. ¿Por qué? Porque, bueno, una resonancia llega de la siguiente manera. Así se ve una resonancia cuando la agarramos. O sea, el Nifty File se ve así, se ve un poquito terrorífico, ¿no? Pero sí, fíjense que llama la atención, que hay mucha información que a mí no me sirve. A mí no me sirve el cráneo para detectar el Alzheimer, no me sirve la nariz, los ojos, los dientes. Toda esa información que a mí no me sirve. A ver, si yo la veo como persona, como humano, veo y sé distinguir un cerebro de una nariz, ¿no? Pero bueno, la computadora no. Entonces tenemos que tratar de no distraerla, de no pasarle información que no le sea pertinente. Por lo tanto, la idea es pasar un poco de esto a esto, ¿sí? Esta es la misma resonancia, es la misma persona, la misma resonancia. Fíjense que en una tenemos toda información que no nos sirve y en la otra no, tenemos la información solo que nos sirve, el cerebro, que es lo único que nos importa. Ahora, ¿cómo hicimos esto? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar de una cosa a la otra? El primer paso es hacer una cosa que se llama Fine Registration. Puede haber otros pasos, estos son los que utilicé yo, ¿no? El primer paso es el Fine Registration, que es ajustar todas las resonancias magnéticas a un mismo marco de referencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos cráneos diferentes, cerebros diferentes, los resonadores son todos diferentes, entonces no están todos bajo la misma escala. Hay que ir ajustándolos, ¿no? Todos tienen que quedarnos bajo la misma escala. Es como agarrar una foto y que estén todas en diferentes proporciones. Esto no significa cambiar la información, sino es ajustar, cambiar la escala. Ese es el primer paso, hacer todos bajo un mismo marco de referencia común. El segundo paso es hacer lo que les decía, el skull stripping, que es sacar toda la información que no nos sirve, el cráneo, los ojos, la nariz, etc. Es esto, sacar todo lo que no sea el cerebro. Y por último, lo último que tenemos que hacer es hacer una cosa que se llama bias correction, que es esto, corregir los errores generados por el mismo resonador magnético. Muchas veces el resonador tiene fallas, o hay interferencia de las ondas magnéticas, hay algún problema, y genera fallas que no tendrían que estar. Hay como problemas que uno los tiene que ver. Que uno cuando lo ve, si alguien sabe, si reconoce, si tiene conocimiento de neuroimágenes, lo sabe reconocer y no le presta atención. Pero la computadora no. La computadora piensa que es información, la agarra y lo toma y lo va apareciendo. Entonces tenemos que corregir estos errores, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Yo utilicé 2 herramientas, básicamente. Utilicé una que se llama FSL, que es una herramienta desarrollada por la Universidad de Oxford, que es para procesar resonancias magnéticas funcionales y imágenes de difusión, cerebrales de difusión.
la desarrolló la Universidad de Oxford, me da muchas herramientas, ¿sí? Los primeros 2 pasos, dejar todo bajo un mismo atlas y hacer el scale stripping, ¿no? Sacar toda esta información que no nos sirve, utilicé esa. Ahora para el tercer paso, que es un poco más complejo, que es el de bias correction, utilicé una librería que se llama ANTS, que es las siglas para Advanced Normalization Tools. Esas son básicamente las 2 herramientas. Después investiguenlas ustedes con su tiempo, son muy buenas, pero muy complejas. Ahora, ¿qué retos tuve con esto? El primer reto era, como les decía, el tamaño de los archivos. Es muy grande y piensen que 54 GB es la data cruda, ¿no? Las resonancias como llegan, pero cuando yo le hacía la primera transformación se me generaban otros 54 GB de información, o sea, ya tenía 100. Y después otros 54 y otros 54 y así. En un momento tenían 350, 200 GB de información. Había que conseguir una computadora que tenga esa capacidad. Yo, en mi caso, usé una computadora personal. Ahora, el problema con esa computadora personal es que tenía Windows y estas 2 herramientas que les estaba contando, FSL y ANTS, solo funcionan con Linux y con el sistema operativo de Mac, no funcionan con Windows. Mi solución fue utilizar el Windows Subsystem for Linux, WSL, que lo que hace es crear un ambiente, vamos a llamarlo, dentro de Windows para poder utilizar Linux. Digamos, te crea un Linux dentro de Windows. Nada, anduvo, funcionó, pude correr todo, genial. Tercer problema, todo esto tarda un montón. Es súper costoso computacionalmente, lleva un montón de tiempo, no es fácil. Yo como lo solucioné, como hice para que tarde un poquito menos, Python tiene la opción de utilizar lo que se llama multiprocessing. ¿Sí? O sea, es la capacidad de, en vez de procesar una foto a la vez, una resonancia a la vez, procesar varias, una por cada núcleo que tenga nuestra computadora. En este caso esta tenía 8 núcleos, bueno, podíamos acelerar por 8 el tiempo que tardaba en procesarse, ¿sí? Aún así tardó horas, ¿sí? ¿No? Por eso digo, no son procesos fáciles, más con esta cantidad de información, ¿no? 54 GB de información. Una vez que ya teníamos todo, ahora sí podemos pasar al modelo, ¿sí? El modelo que efectivamente termina prediciendo. Yo en lo personal utilicé las redes neuronales convolucionales, que el hecho de que se llamen redes neuronales no tiene nada que ver con cosas del cerebro, sino es por cómo se ve la arquitectura, parecen como si fueran neuronas que se están conectando entre sí, ahora lo van a ver un poquito. No piensen que yo utilicé esto porque estoy analizando cerebro, no, este es simplemente el nombre que tiene el algoritmo. ¿Qué es este algoritmo? Nada, es un algoritmo, o sea, un conjunto de algoritmos, porque hay muchos tipos de redes neuronales convolucionales que están especializadas para la clasificación de imágenes. Están hechas para eso. Podríamos dar una materia entera de universidad hablando de redes neuronales convolucionales, no lo vamos a hacer, mi idea es que mostrárselos a términos generales, porque solo tengo 25 minutos para hablar, vamos a hablar muy por arriba, cómo funcionan, ¿no? Para que ustedes tengan una idea general y si ustedes lo quieren investigar, les juro que hay millones de videos en YouTube para que lo investiguen por su cuenta. Funcionan de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tenemos fotos de gatos y de perros y queremos clasificar fotos de gatos y de perros. Entonces le pasamos una foto de un perro, por ejemplo en este caso, y lo primero que hacemos es pasarlo por una etapa de convolución. ¿Qué hace la etapa de convolución? Básicamente, bueno, las fotos son números, ¿sí? Hay que convertirlas a números para que la computadora lo entienda. Están en números. Piensa que a cada píxel le asignamos como un número, ¿sí? Y lo que hace la etapa de convolución es agarrar las zonas de esta foto, como ven en el GIF, ¿sí? El pequeño GIF que se ve ahí, vamos yendo zona por zona de nuestra imagen y vamos convirtiendo la zona a un nuevo número. Entonces, de un montón de números que teníamos, nos quedamos solo con uno, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Para quedarnos con la información pertinente. ¿Sí? No voy a explicar cómo se hace porque es muy complejo, hay un montón de procesos para saber con qué nos tenemos que quedar. Solo quédense con eso, nos quedamos con la información pertinente y lo que hacemos es tratar de reducir un poco la información para que no haya tanta información para procesar y no procesemos información que por ahí no nos aporte nada, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa, pasar de una imagen grande a una imagen más chica que solo retenga la información que a nosotros nos interesa. Una vez que tenemos hecha esta etapa, que tenemos nuestra nueva fotito, vamos a llamarlo, ahí sí pasamos a la parte de red neuronal. ¿Ven cómo es? Así se ve más o menos si tuviéramos que visualizar una red neuronal. Parece como neuronas conectándose, por eso es como el nombre. La persona que medio que la inventó, medio se basó también un poco en las neurociencias, no es que viene de la nada el nombre. Pero bueno, nada, es eso, es por cómo funciona. Si ustedes ven acá en el GIF, hay como columnas, ¿no? Y cada columna se llama una capa. ¿Sí? Dentro de cada una de estas capas hay unos circulitos, cada uno de estos circulitos se llaman nodos. ¿Qué hay dentro de cada nodo? Básicamente operaciones matemáticas. Hay una suma, una multiplicación y algo que se llama una función de activación, ¿sí? Entonces lo que se hace es agarrar cada uno de estos numeritos nuevos que tenemos, que hicimos en la etapa convolucional, y
ir pasándola por cada una de todas estas funciones matemáticas, ¿sí? Entonces se van a ir juntando, van a pasar por un montón de funciones matemáticas y al final, cuando terminó de pasar por todos los nodos, nos va a devolver un solo número, ¿sí? En este caso, si estamos clasificando gatos y perros, nos va a devolver un 0 o un 1. Si nos devuelve un 0, es un perro. Si nos devuelve un 1, es un gato. Así funcionan básicamente las redes neuronales a muy grandes rasgos, ¿sí? Y en especial las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Que son las que están hechas para imágenes. Se le agrega esta parte de convolución para analizar imágenes, ¿sí? Ahora, la pregunta que a ustedes les tiene que estar surgiendo es, ¿cómo aprende esto? ¿Cómo sabe diferenciar entre un gato y un perro? Porque no es que uno tiene la arquitectura, hace esta red neuronal convolucional y detecta. No, tiene que aprender, ¿sí? Aprende de la siguiente manera. Vamos también a hablar como muy a grandes rasgos. Lo que se hace es lo siguiente, se agarran todas las imágenes que uno tenga con su clasificación, o sea, uno sabe si es un gato o si es un perro, se la pasa y ve cómo le va. Es como que se le toma un examen, dice, a ver cómo te fue. ¿Sí? Se ve qué tan bien está clasificando, cuántas clasificó bien y cuántas clasificó mal. Y se calcula lo que se llama como una pérdida, se ve qué tan errado está. Si hay un cálculo para calcular qué tanto le pifió, digamos. A partir de ese cálculo que uno hace, después hace otras dos operaciones matemáticas que no nos vamos a meter de vuelta a fondo, si quieren investiguenlas. Una se llama gradiente descendiente y la otra se llama backpropagation. Y lo que hace es, a partir de esos dos procesos, ir para atrás y empezar a corregir cada una de las operaciones matemáticas que yo les dije. O sea, cada una de estas multiplicaciones y sumas las va corrigiendo, le va corrigiendo el numerito, ¿sí? Es como que va ajustando las tuercas para terminar de entender qué es lo que termina haciendo, qué partes son las que tiene que agarrar de la foto para determinar si algo es un gato o si es un perro. O en nuestro caso, si es Alzheimer o no es Alzheimer, ¿sí? Ese es el proceso. Entonces va para adelante, es como que se le toma, vuelve a estudiar. Se le toma examen, vuelve a estudiar. Se le toma examen, vuelve a estudiar. Cada uno de estos idas y vueltas se llama un epoch en jerga Machine Learning. Entonces, la idea es esta, mayor es epoch, mayor es la precisión de mi modelo. ¿Sí? Llega un punto donde, bueno, ya no aprende más, ¿no? El modelo ya llegó a su límite. Pero la idea es esta, cuanto más lo entrene, cuanto más epochs le haga, cuanto más le muestren información, le tome examen y corrija, mayor va a ser la precisión del modelo. ¿Qué reto tenía con todo esto? Porque, bueno, las redes neuronales ya existen, o sea, digo, no es que yo tenía que inventar las redes neuronales, pero tenía un pequeño problema, que como les dije, la información viene en 3D, las resonancias magnéticas vienen en información 3D, y las redes neuronales convolucionales están hechas para recibir información en 2D. ¿Sí? Están hechas para recibir fotos, no resonancias magnéticas. Entonces había que adaptar todo el modelo para que pueda tratar esta información. Por suerte, gracias a Dios, existe el open source, existe el código abierto, y había alguien que ya había hecho esto por mí. Hay un framework muy conocido que se llama Monai, que justamente facilita el uso de redes neuronales en imágenes médicas. Ellos te dan la arquitectura, no está entrenado el modelo. Cambian la red neuronal para que pueda recibir la información en 2D o en 3D. Uno todavía la tiene que entrenar, ¿sí? ¿Qué red neuronal usé yo? Yo usé la DenseNet 121. Hay muchas redes. Hay otra conocida, por ejemplo, que es la ResNet, ¿no? Yo elegí esta, ¿por qué? Porque me parece muy eficaz y muy eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que, a diferencia por ahí de otras redes neuronales, es más fácil de entrenarla, no tiene tanto costo computacional. Piense que esto lleva tiempo, ¿sí? Tarda mucho. No es algo que se hace en un segundo, tardan horas en entrenarse estas cosas. Entonces, nada. DenseNet tiene la misma capacidad, por ahí es tan bueno para predecir como otras y no tarda tanto. Por eso yo la elegí, por eso digo que es eficaz y eficiente para este caso, por ahí para otros no. ¿Sí? Yo me quedé con esta, acá está un poquito la arquitectura. ¿Cómo lo terminé entrenando? Y ya con esto vamos cerrando. Básicamente yo tenía, como les decía, 1614 Nifty Files que estaban separados en 3 clases. Y esto es algo que se suele hacer en Machine Learning, que es separar tu base en tres grupos, ¿sí? Ahora les explico un poquito qué es esto. Se agarra un bloque grande para entrenar, un bloque grande para validar y un bloque más chiquito para validar y un bloque más chiquito para testear. Esto es como si fueran al colegio o a la universidad, ¿no? La parte de entrenamiento sería como ir a las clases o o estudiar en sus casas, leer el libro, ¿no? Es un poco eso. Entonces, es estudiar. Sí, uno estudia, va encontrando los patrones, ¿no? Va estudiando y después va a su casa y dice, a ver, voy a hacer un examen de práctica, ¿sí? Y ahí va a la parte de validación. Agarra ejercicios que no estuvo haciendo ni en clase ni cuando estudiaba por su cuenta y ve cómo le va. Si es información que no usó para entrenarse, tipo, no es información que no usó uno para estudiar, y ve cómo le va. Y en base a cómo le va, dice, ah, bueno, tendré que estudiar más estas partes, tendré que mejorar estas partes, ¿sí? Entonces se usa para eso.
Una vez que uno entonces estudia, hace el examen de prueba, refuerza, hace otro examen de prueba, refuerza, así cuando uno se siente confiado, bueno, va al examen final, va al parcial, va al testeo, ¿sí? Y hace ejercicios que no vio nunca. Uno hace ejercicios que no vio ni en clase, ni cuando estudiaba, ni cuando hizo los exámenes de práctica. Son ejercicios nuevos. Entonces, ¿por qué hace uno esto? Porque quiere ver cómo le va con ejercicios que nunca vio. Quiere ver si el modelo es capaz de generar o es capaz de predecir con información nueva. Porque claro, si estamos viendo información que ya vimos antes y que sabemos de qué se trata, obviamente que vamos a ser buenos. Pero hay que ver si somos buenos con ejercicios que nunca vimos. Por eso se divide así. Entonces yo lo dividí 60% para entrenamiento, el 20% lo usé para esto de validación y el 20% para testear. Utilicé PyTorch. PyTorch es, para el que le interese, es un framework para construir y entrenar redes neuronales con Python. Y luego aproximadamente Cinepox, que es esto de ir y volver, ir y volver, ir y volver. Lo probé con el testeo y me dio 86% de precisión. Por ahí no sea 100, pero les aseguro que esto es un montón. Es un montón dentro de lo que es el ámbito Machine Learning. Y la verdad que si lo siguiéramos entrenando, si le diéramos más epochs, seguramente mejoraría. Pero como les digo, esto no era una solución de negocio. Era planteado para temas de investigación y ver si era posible, si se podía hacer. Si logramos una precisión grande. Se logró, llegué al 86%. Listo, me pareció que era más que suficiente y lo dejé ahí. En el futuro sí está el plan de mejorarlo y que logre una mayor precisión. Pero les aseguro que esto es un montón. Ahora, como les dije, tenía 25 minutos para hablar, lo hice muy a grandes rasgos, lo quise hacer ATP, apto para todo público, que más o menos se entienda, que se sepa cuál fue el proceso. Si a ustedes les interesa verlo, replicarlo en su casa, ¿sí? Quieren hacer lo mismo que hice yo, hice 2 blogs, hay uno que les habla un poquito en general como hice hoy, y después hay uno que es código línea por línea, cómo tienen que hacer, está muy bien explicado, paso por paso, cómo instalar todas estas herramientas que yo utilicé, cómo tendrían que hacer, si quieren utilizar WSL, cómo lo pueden hacer. Acá les dejo el QR, ¿sí? Para que escaneen y puedan entrar al blog. Ahí adentro también hay una pequeña demo, donde ustedes pueden jugar un poquito con el modelo y ver cómo predice. Y para ya ir cerrando, me gustaría hacer como una pequeña reflexión. Yo creo que, en conclusión, pueden ver que inteligencia artificial no son solo chatbots, no es solo ChatGPT, y no es el Papa usando una campera, es mucho más que eso, ¿sí? Podemos ver, creo que este proyecto deja en evidencia el potencial que tiene, ¿no?, la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas, y el potencial que tiene la colaboración de la inteligencia artificial con otras áreas del conocimiento humano, ¿sí? Sea cual sea, no importa. A mí, en lo personal, me interpelan las neurociencias, como les dije, me interpelan especialmente las enfermedades neurodegenerativas. Me encantaría que dejen de ser una sentencia para las personas que la padecen y sus familias. Y creo que poder detectar de forma precoz, de forma temprana el Alzheimer y especialmente el deterioro cognitivo leve puede ayudar mucho con esto. Puede mejorar radicalmente el tratamiento, mejorar radicalmente el pronóstico de las personas que padecen esta enfermedad y mejorar así la vida de millones de personas. Entonces los invito a esto, ¿no? Mi reflexión para ustedes es esto, traten de ver cómo podrían analogar la inteligencia artificial con lo que a ustedes les interesa, con lo que a ustedes los mueve, con lo que a ustedes los interpela, les llama la atención, no importa, sea lo que sea, arte, música, medicina, derecho, economía, no importa. Les juro que el mundo de la inteligencia artificial es enorme, está lleno de posibilidades y que hoy la verdad que se pueden hacer un montón de cosas de forma no tan complicada como uno espera. Eso, mándele, es un mundo enorme, lleno de posibilidades, piénsenlo, pónganse a pensar. Ayer escuchaba, no me acuerdo a quién era, que también hablaba un poquito de esto. Empiecen a pensar cómo lo podrían usar la inteligencia artificial ustedes en sus trabajos, en lo que a ustedes les gusta para hacer algo copado, ¿no? Algo que solucione problemas y no solo medicina, como esto de, Alzheimer, no sé qué. Pueden ser una cosa que no sea tan... que a ustedes les guste y les sirva, ¿sí? Y que si yo pude hacer esto con una computadora personal y en un mes de trabajo de investigación, cualquiera puede, ustedes también pueden, y imagínense lo que podríamos hacer con grupos multidisciplinarios de trabajo, con plata y con tiempo. Así que muchas gracias, espero que hayan disfrutado de la charla y que sigan disfrutando del resto de la jornada de Nerdearla. Bueno. Muy interesante. Buenísimo, Tomás. Muy entretenido. Sí, muy interesante tu charla. Entonces tú partiste con un computador así por las tuyas. Sí.
Sí, usé mi compu de mi casa. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Increíble. Mira, acá hay un par de preguntas que dejaron hechas y nos dice, ¿qué posibilidad hay de comercializar este tipo de herramienta? Bueno, es muy difícil, es lo que yo les decía. Hay que entrar en el modelo, ¿no? Necesitamos información. Y el problemita un poco con esto es que, nada, yo bajé estas 1600 imágenes de ADNI, firmé el consentimiento, como les decía, no se puede usar para uso comercial. O sea, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, tendríamos que conseguir otras 1600 resonancias magnéticas de personas que den su consentimiento para usarlas con un fin comercial. Y el problema de esto es que es carísimo hacer una resonancia magnética. Por eso está este repositorio. Piensen que puede salir hasta $10.000 una resonancia magnética. No es nada barato. Y por ahí uno dice, no tiene tantos usos comerciales esto, ¿sí? Porque digo, un médico también lo podría hacer. Vamos, un médico nos dice el mismo resultado, ¿no? Entonces, encontrarle por ahí una cuestión comercial o el rédito a gastar por ahí miles y miles de dólares para por ahí no tener el mismo retorno es complicado. Entonces, es el problema de comercializar una cosa así, ¿no? Y por eso es más una cuestión más investigativa. ¿El público tendrá alguna pregunta al respecto? Ahí tenemos. Ahí. Buenas. Primero de nada, muchas gracias por la charla. Mezcla dos temas que me encanta, que son inteligencia artificial y neurociencias cognitivas. Quería preguntarte, entiendo que esto tiene que ver también con un tema de legales y privacidad de datos. ¿No pensás que al omitirse información personal se puede perder, digamos, un análisis o una arista de análisis que podría ser útil para otra parte del tratamiento de este tipo del Alzheimer o de las demencias en general, que puede ser la prevención o ver a qué grupos educar más? Sí, te hago una preguntita, espera, a ver si te entiendo. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? ¿Alguna vivencia en alguna zona carenciada, algún trauma de la niñez, momentos de estrés, etcétera? Ok. Se podría tener esa información, no de este repositorio. O sea, la verdad que este es más médico, la verdad que no es tan psicológico. La verdad que toda esa información más psicológica no la tenemos, pero se podría buscar, se podría hacer un nuevo análisis, ¿no? De lo mismo, de vuelta, buscar personas que tengan ganas de someterse a una resonancia magnética y, bueno, ver qué les pasó en su vida, ¿sí? Ahora, lo único que está anonimizado en este caso sería el nombre y el lugar donde viven. Después, por ejemplo, yo tenía la edad de las personas. Tenía la edad de las personas, tenía el peso de las personas, cómo llegan a la consulta, si tenían fiebre, no tenían fiebre. Podía haber otros exámenes que les tomaron, si les tomaron un Mini-Mental. El Mini-Mental es un examen neuropsicológico para más que nada para enfermedades neurodegenerativas, para demencias. O sea, información tenía, a mí no me servía mucho esa información, la verdad. Pero está bueno, es interesante lo que decís. Habría que buscar si se puede, buscar más información psicológica. En este caso, ADNI no lo tenía, pero sí tenía otra información que podríamos utilizar, ¿no? Como la edad, por ejemplo. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Hola, buenas. Mi pregunta es, con este modelo específico que trabajaste, ¿qué accuracy obtuviste con ese 20% que te dejaste para testearlo? El 86% ese fue con el testeo. 86 con el testeo. El 86 con el testeo. Increíble. Sí, sí, es un montón. Y mi segunda pregunta sería relacionada a si tenés en mente alguna solución cloud. Por ejemplo, si la computadora quizás no se lo banca, si tenés en mente alguna solución cloud que podamos usar para entrenar modelos así como de este tipo. Y poder se puede, sí, estaría buenísimo, tardaría mucho menos. La verdad que siento que a este nivel sería un montón. La verdad, como te digo, yo la verdad que esto lo hice con una computadora personal que no tenía la mejor placa de video del mundo. Les aseguro que no es la mejor placa de video del mundo. Y no tardó tanto. Tardó sus horas de vuelta, tarda horas. Pero tampoco es que me tardó un mes. O sea, tardó un par de horas, lo dejé 2 o 3 noches corriendo y ya está, lo tenía. Sí, si tuviéramos muchísimos más datos, que eso mejoraría mucho el modelo. La verdad, tener más datos mejoraría mucho el modelo. Si quisiéramos, por ejemplo, empezar a hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Empezar a ver si no solo detecta Alzheimer, sino también diferencia de personas con otros tipos de demencia. Porque muchas veces pasa eso con las demencias, que cuesta hacer el diagnóstico certero si es Alzheimer o si es demencia frontotemporal, ¿no? Si empezáramos a hacer esas cosas, que necesitaríamos mucha más información, sí. Estaría bueno utilizar algo más cloud, no sé, un SageMaker, algo así, ¿no? Alguna cosa en AWS. Nada, conseguir más poder computacional, básicamente, y más storage para guardar los datos. Sí, total. Tenés sponsor Luca, afuera. de Shopcap nos tienen una pregunta de las personas que nos están viendo en el live. Y dice,
¿Existe algún lugar donde poder prestarse como conejillos de indias para que usen sus estudios para ser analizados y formar parte de esta base de datos para que la inteligencia artificial aprenda? Vayan a cualquier lugar de investigación, a cualquier centro de investigación que esté trabajando con Alzheimer y digan que quieren ser conejillos de India, como dicen. ¿Cómo podríamos encontrar uno de estos centros, por ejemplo? Y acá en Argentina, el CONICET. El CONICET tiene un montón de centros de investigación que están trabajando con enfermedades neurodegenerativas. Hay otros también centros, por ejemplo, la UDESA. La UDESA tiene un centro que se llama Centro de Neurociencias Cognitivas. Trabajan mucho con Alzheimer, ellos más que nada con el lenguaje. Hacen un trabajo muy interesante. Les recomiendo que lo investiguen, que lo vean. Tratan de detectar más que nada Alzheimer a través del lenguaje de las personas, de cómo hablan. Se lo súper recomiendo. Google, usen Google, hay un montón. Les juro que si ustedes ponen centro de investigación Alzheimer, les van a aparecer un montón. En Argentina hay. Sí. También nos preguntan de Shopcar, ¿una precisión del 100% es posible o podría indicar overfitting? Esa es la respuesta, sí. Yo no confiaría mucho, en Machine Learning no confío mucho en un resultado del 100%. Estaría haciendo overfitting, que es lo que ponen ahí. El overfitting, muy a grandes rasgos, predice muy bien en el entrenamiento y después cuando vas a testeo, por ahí no testea tan bien. ¿Sí? O sea, no es capaz de generalizar. O sea, cuando le presentamos información nueva no es tan bueno. En realidad ese 100% suele ser como bastante mentiroso. Lo que hay que llegar es llegar lo más cerca posible, pero 100% es muy raro. Aparte, siempre hay casos border, hay casos que se van de nuestra curva, de nuestra campana de Gauss, digamos, que están en los extremos, que son casos outliers. Entonces un 100% yo desconfiaría. Sí podemos llegar a más, a 90 y pico podemos llegar, y creo que este modelo es capaz de llegar a 90 y pico si lo seguimos entrenando, si conseguimos más información. Y por ahí si usamos algún algoritmo un poco más complejo, ¿no? Buenísimo. Y Tenemos una una público, preguntita. después la última de Shopcar. Hola. Sí, te quería preguntar si tu solución es open source, la tenés en GitHub en algún lado para que uno la... Sí. Ok, gracias. Y la segunda, ¿se podría desde la salud pública, por ejemplo, mi esposa trabaja en la salud pública, empezar a romper ahí el sistema y decir, mira, hay una solución para esto y empecemos desde adentro de la salud pública, empecemos a compartir esto y para que se investigue un poco más? O sea, podríamos empezar a romper el sistema desde adentro con una solución open source, obviamente, ¿no? Claro. Te respondo a la primera. Sí, en los blogs que les pasé está explicado, está toda la línea de código, está el link al repositorio de GitHub, está todo ahí, lo pueden probar, lo pueden usar. Súper. Yo lo hice con la mentalidad open source, la verdad que sea después apto para todo el mundo, digo, porque cualquiera lo puede usar. Siempre que no sea, obviamente, con fines comerciales, recuerden eso, van a tener problemas. Y con lo segundo, sí, justamente la reflexión es un poco esa, empecemos a utilizar estas cosas. Digo, estamos colapsados, ¿no? ¿Podríamos tener algún diagnóstico presuntivo de antes de que pase por algún especialista de la salud? ¿Podríamos tener algún primer diagnóstico? Porque aparte el modelo no solo te dice, esto es importante, el modelo no solo te dice a qué categoría pertenece, sino que también te dice qué tan seguro está. Sí, te dice, estoy 99,99% seguro de que esto es una resonancia con Alzheimer. Entonces, por ahí ya tener un primer diagnóstico antes de que pase un médico, ya por ahí saber con 99% de seguridad de que es una persona que no tiene Alzheimer, que es una persona sana, ¿no? Estaría bueno, sí, se podría utilizar en entornos de salud. Estaría buenísimo empezar a pensarlo, empezar a utilizarlo. Y yo creo que mientras no se use con fines comerciales, hasta lo podría utilizar tipo tu pareja en el sistema de salud, o sea, no hay problema. Siempre recuerden eso, no lo usen con fines comerciales, nada más. Sí. Buenísimo. Tenemos tiempo, yo creo que para una última pregunta más o menos, así que el público, ¿por dónde van? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque sí, ya ahí. Buenos días, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarte, veía la cantidad de datos con los que ha sido entrenado la red, eran 300 en una clase, 700 en otra. Por un lado, si esas cantidades son suficientes, si vos como profesional de la salud, al ver esas imágenes, consideras suficiente esa cantidad de imágenes, o si se necesitan más. Y por otro lado, si en ese porcentaje que has logrado, 86%, es confiable, si has podido detectar con nuevos ejemplos, si lo acierta, ya comprobándolo ya como un profesional de la salud. Gracias. Sí. En lo que es Machine Learning, cuanto más datos mejor, esa es la filosofía, tenemos más. Obviamente que hay un punto en donde ya no va a aprender por más información que les des, pero siempre un poco la filosofía es eso, tratar de conseguir bastantes datos.
A mí lo que más me gustaría, más que conseguir datos, me gustaría que estén un poco más balanceados. Porque si vieron, estaba bastante desbalanceado. Teníamos 400 de Alzheimer, pero después 800 de deterioro cognitivo leve. ¿No? Me gustaría que eso esté un poquito más balanceado. Eso ayudaría bastante también a la precisión del modelo.